Vámonos con la serie de este podcast. La serie de este podcast es la serie Doctor House. Una serie que a mí me gobierna durísimo. Una serie que la gran mayoría de las personas, cuando habla de ella, solo argumenta: es que el Doctor House es un ojete. Y eso es todo lo que tienen que decir. Y cuando es así, pues la neta es que me emputo, me encabrono, porque o no la han visto, o simplemente les ha pasado de noche, o tienen una pinche percepción muy pinche obtusa, cabrón. Yo ya vi las 6 temporadas y cada vez me parece más cabrona y chingona filosóficamente hablando. La 7ª no la he visto porque no ha salido en DVD. Una serie que se enmascara con la rebeldía y malos tratos de un doctor que todos señalan como desquiciado y ególatra, pero que sin embargo es una de las críticas más puntuales, arriesgadas y exactas a muchas de las sociedades de todo el mundo. Definitivamente el papel del doctor en nuestras sociedades es una posesión de respeto. Es alguien amigable que por lo regular te da una paleta si eres niño y que en la mayoría de los casos tiende a caerte bien. Pues cómo no, si en sus manos está tu salud, lo más preciado que tengamos, aun y cuando un Mercedes nos espere en nuestra cochera. Gregory House no está aquí para eso, está aquí para cuestionar la hipocresía y las dobles, triples y cuádruples morales, está aquí para hacerte saber que Dios no te salva, que el que te salva es Él, el Doctor House. Por cierto, quien tenga manera de conseguirme esa fantástica playera de House versus Dios, deme el dato, no sea cabrón, pero playeras chingonas, no esa mamada que te estampan una imagen ahí de Google en una Rimbrus de media onza, no mamen. House contundente te hace cuestionar para qué chingados quieres que alguien sane o que tú mismo sigas viviendo, ¿para qué? Y te podrías espantar hoy mismo si te cuestionas y te respondes sin concesiones esta pregunta, si te dejas de consultar Clichepedia y sinceramente hoy, en un espejo de honestidad o frente a una hoja de blog, te cuestionas ¿para qué chingados sirves? ¿Para qué es útil que sigas viviendo? Pero neta, güey, ¿para qué? Quizá las ventas de pistolas y armas y balas, producto de la operación de Fast and the Furious que ingresó al país miles de armas, puedan encontrar dueño y destino, porque al llegar a la conclusión de que no sirves para nada, seguramente te urgirá suicidarte. House te escupe la cara y a ti como componente pasivo de la sociedad, House patea el pesebre y también de paso critica duramente el sistema de salud norteamericano, critica el mesianismo al que nos enfrentamos día a día con doctores pendejos, pero con títulos y diplomados y maestrías adornando sus salas y oficinas, tirando el rostro y dándoselas de que son más chidos que Marx y que el cristiano Chucho. El método socrático está ahí, puesto, reluciente, cuestionamientos, racionamientos, hipótesis, conclusiones que se perciben lógicas o contundentes, pero ante el simple acto de filosofar se concluye que no están tan acertados. La serie critica el narcisismo mediante el ojo del mismo, así de contradictorio y cabrón es el Doctor House. El cínico en la cultura griega se diferenciaba de los demás por su desvergüenza radical, por adoptar modos de vida que escandalizaban a su sociedad, por predicar la autosuficiencia, la libertad de palabra y sentirse liberado de cualquier obediencia a las instituciones, convenciones o leyes. Un cínico se esmeraba en disolver las máscaras sociales y en denunciar su falsedad. También Freud advertía que en el humor cínico se halla un elemento de verdad que no podía ser dicho de otra forma más que disfrazado. Así se nos hace más tolerable el enfrentamiento con una verdad insoportable. Pero sobre todo, un cínico era alguien que no podía no decir la verdad y tal vez esta característica era la que los hacía insoportables. Se cuenta que Diógenes fue interpelado por un funcionario, quien le dijo: si aceptaras la autoridad del rey, no te verías obligado a comer lentejas, a lo que él respondió: si comiera lentejas, no te verías obligado a aceptar a la autoridad del rey. Cuestión de valores. Nada hay menos tolerable que las verdades que nos resistimos a escuchar. ¿Cuáles serán entonces aquellas que los médicos no queremos conocer o no quieren conocer?
Nadie que pueda mirarse a sí mismo podrá negar que, bajo la apariencia de una identidad estable, todos albergamos nuestros propios demonios, nuestros propios Doctor House. Todos somos Doctor House. El Doctor House, liberado del esfuerzo para ocultarlos, pone sus pensamientos más oscuros en palabras y en actos. Es un cínico, pero a diferencia de otros, no tiene ningún inconveniente en exhibirlo. Así que ejerce el narcisismo, entre comillas, como una forma de vida. Y es aquí donde desmitificamos esos adjetivos que algunos espectadores de la serie le conceden al Doctor House como un narcisista. El Doctor House dice: todos mienten. No existen adolescentes sinceros ni matrimonios fieles. Y en tiempos de acoso al médico y de litigiosidad exasperada, no resulta infrecuente que se perciba a los enfermos como enemigos potenciales. Cuando la demanda es insaciable, los recursos inapropiados y las eventuales soluciones permanecen ajenas a nuestra esfera de control y solo quedan en el camino de la ironía cínica o del burnout. Es posible que el Dr. House haya optado por ambos. ¿Una sociedad viviendo en el cinismo será mejor? ¿Una sociedad políticamente incorrecta? ¿Una sociedad donde las netas prevalezcan aunque se quebrante la prudencia y el respeto? ¿Pero en qué se basa el respeto? ¿En no decir abiertamente lo que no nos gusta? ¿En ser incluyentes aunque el que alguien fume o se drogue te parezca seriamente estúpido? ¿En no decir que no te gusta ese pinche guisado que te dan cuando vas a una casa de visita? ¿En que le digas abiertamente a alguien que te lo quieres coger? ¿En qué consiste el respeto? La tolerancia. ¿Sabían que el respeto y la tolerancia son los agentes que más desencadenan la deshonestidad en los individuos? Ser honesto es ser congruente con lo que se dice, se piensa y se hace, y así, bajo este simple concepto, nos podemos enterar que hay delincuentes congruentes y por lo tanto honestos, y que hay muchos que se dicen buenos y son incongruentes y deshonestos hasta la madre, y lo que en algún momento conduce por la senda positiva esta congruencia, pues viene a ser la lógica, la ética y la filosofía. Pero House cuestiona muy bien: la sociedad como está actualmente, ¿a quién beneficia? ¿Quién la diseñó? ¿Quién diseñó la sociedad como está actualmente configurada? De hecho, el Dr. House en algunos episodios se esgrime como un moderno Marqués de Sade, que ejerce su visión de la moral saliéndose totalmente de los senderos de lo políticamente correcto. Sádico le llaman, pero solo porque él se atreve a decir y a hacer buscando lograr ese objetivo que en la mayoría de las veces para los demás es curar, pero que para él es saber. En nuestra sociedad un Dr. House no puede ser posible, pues los rebeldes no le gustan a los dueños de todo, tal como se mostró en algún capítulo de la primera temporada, y por otro lado, la gente se quejaría continuamente de las netas de este ente. Además, a la gente no le gusta salir de su zona de confort, y si los sacas tantito, se estresan y se van chillando. Si los haces pensar o cuestionarse, siempre se irán a otro lugar, verán otro programa, escucharán otros podcasts, donde ahí si les den todo masticadito y les den por su lado, y hablen de temas de moda y les echen mucha crema a su culo para que no sientan cómo se las están metiendo. El elogio de la dificultad: no es raro que un médico se sienta atraído por los casos complejos. La recompensa personal ante un diagnóstico infrecuente es tentadora e irresistible. Existe una pulsión por las patologías exóticas. A todos les gustan las vasculitis, la sarcoidosis, los errores genéticos del metabolismo. El pobre Dr. House solo se ocupa de ellos porque ignora que la profesión también ofrece la posibilidad de otras recompensas. A él solo le interesa la verdad, desnuda la verdad, y sin atributos, ya que está impedido de acceder a la gratitud, a la empatía o el contacto, o de poder especular con el otro, con el paciente. Cree que la verdad existe y que es independiente de lo que ella produce en las personas. Dr. House es objetivo y racional. En general acierta en sus diagnósticos, y eso es muy bueno, pero también muy pendejo.
El Dr. House dice a un paciente: ¿usted qué preferiría? ¿Un médico que lo tome de la mano mientras se muere o uno que lo ignore mientras mejora? Aunque yo creo que lo peor sería uno que te ignore mientras te mueres. Esas ficciones que el Dr. House intenta deslindar para alcanzar lo real sin intermediarios no son menos verdaderas que sus diagnósticos exquisitos, pero claro, son más complejas y se resisten a los algoritmos. Eso que ensucia el diagnóstico con emociones y sentimientos no admite la indiferencia y no puede ocultarse incluso con altas dosis de Vicodin. El procedimiento de diagnóstico que se muestra en cada capítulo es un ejemplo perfecto del modo de razonamiento médico, descrito hace muchos años por Voltaire, novelado magistralmente por Conan Doyle en Sherlock Holmes y formalizado por el lógico Charles Sanders Peirce. Este mecanismo denominado abducción lo empleamos a diario en las salas de hospital, incluso cuando no sepamos que existe. El diagnóstico como enigma o acertijo impone una serie de reglas de composición que configuran un modo específico de pensar. Es una experiencia fantástica verlo en cada episodio y tomar conciencia de nuestros propios itinerarios cognitivos. Un ejemplo de televisión pedagógica, una rara ocasión en que el espectador se siente interpelado en su inteligencia y no en su estupidez. La abducción, opuesta a la deducción y a la inducción, es el proceso mediante el cual generamos hipótesis para dar cuentas de aquellos hechos que nos sorprenden. Es un tipo de inferencia que se caracteriza por su probabilidad. La conclusión que se alcanza es siempre conjetural, es sólo probable, pero el investigador la considera del todo plausible. Dice Peirce: la abducción es aquella clase de operación que sugiere un enunciado que no está en modo alguno contenido en los datos de los que precede. Hay un nombre más familiar para ella que el de abducción, pues no es ni más ni menos que adivinar. Cada vez que el Dr. House enumera un listado de síntomas y signos en busca de una hipótesis plausible que los englobe y los justifique, emplea la abducción como forma de razonamiento. En la serie existen una cantidad de señales no siempre explícitas, no siempre evidentes ni obvias, que remiten a Sherlock Holmes, un experto en la aplicación de la abducción para resolver sus casos policiales. El Dr. House es el Batman en el Justice Club de la medicina. Un doctor da este razonamiento, el Dr. Daniel Flichtentrey. El Dr. House y yo. Nada impide a un médico espectador admirar los razonamientos clínicos y la construcción de hipótesis o la resolución de dilemas de diagnóstico y simultáneamente rechazar la forma impersonal y pedante con que esa habilidad se aplica con un poder despótico sobre los demás. Podríamos escribir en una pizarra como la del Dr. House, sus propios síntomas. Despersonalización, indiferencia emocional, aislamiento, cinismo, distanciamiento emocional con el paciente, adicción a fármacos, imposibilidad de sostener relaciones personales afectivas. Apliquemos sobre ellos su propia medicina, el razonamiento abductivo, y obtendremos el diagnóstico del síndrome de desgaste profesional o de burnout. Pobre Dr. House, es brillante, pero está enfermo. Es posible que los rastros de algunas situaciones que el Dr. House actúa sin inhibiciones, cada uno de nosotros las reprima y esconda en algún misterioso lugar en nuestro interior. Hay un Dr. House adentro de nosotros, un médico harto, un ciudadano harto, un policía harto, una mujer harta del abuso de la burocracia, de la demanda exasperada y sin límites, de la mentira y el ocultamiento, del poder de una autoridad sin calificación para ejercerla. De repente vemos pendejos que son nuestros jefes y decimos: no mames, en manos de este pendejo está mi futuro. De una exigencia de calidad mientras se restringen las herramientas que lo harían posible. ¿Quién no ha soñado ser el Dr. House ante los burócratas y administradores, o ante la demanda imperativa, el atropello y la falta de respeto, ante la agresión o el abuso? ¿Quién de nosotros no ha roto las reglas y los protocolos y se ha sentido momentáneamente feliz por ello?
Alguna vez he caminado los pasillos de algún hospital y me pareció reconocer a cada uno de los personajes de la serie. Una verdadera lástima. Los identifiqué a todos, excepto a las poderosas nalgas sabrosas de la doctora Cody, que es lo único que no encontramos. Aceptar que la práctica de la medicina no solo incluye un ejercicio de la razón objetiva, sino que ese ejercicio resulta peligroso para pacientes y médicos. Es insuficiente para los primeros y es un agente de enfermedad y padecimientos para los segundos. Convertirnos en Dr. House puede ser un deseo transitorio, una fantasía compensatoria. Transformarlo en una forma establecida de ser en la medicina aniquilaría los motivos básicos por lo que esta profesión existe y los sueños adolescentes que llevan a elegirla. Cada vez nos identificamos más con House ante la pantalla de televisión y después nos sentimos culpable. No quiero ser un Dr. House, pero a veces dudo si podré evitarlo. Me falta su inteligencia superior, pero creo que me desbordan sus mismos motivos. Un Dr. House duerme escondido en mi cabeza y cuando despierta me hace más miserable. Pero no se lo permitiré más. Esta noche me pararé ante el espejo, le golpearé el hombro con su bastón de madera y cuando despierte no le daré tiempo a que hable con su lengua cargada de ironía. Lo miraré a los ojos y le diré: despierte, Dr. House. He venido a matarlo. Y bueno, nadie puede negar que la serie Dr. House sea un ciclo repetitivo, siempre, incluso simple, incluso enfermo, diagnóstico y soluciones. Cada uno de los capítulos es así, aunque tiene por ahí sus muy chingonas excepciones. Ya sabemos que el enfermo estará grave, que se equivocarán y que en algún momento House lo salvará. Digamos que si fuéramos muy pendejos y nos preguntáramos de qué es la serie, diríamos: es una serie donde un doctor culero salva a los pacientes y de paso se caga en sus ayudantes. Pero aquí, como en lo verdaderamente chingón e importante, lo que vale es el cómo, los porqués, las consecuencias de X o Y decisiones, la fragilidad del ser humano y la fragilidad y obsolescencia de muchas reglas sociales, la frustración de ser diferente y distinto en un mundo donde se gobierna la sociedad con gorros rojos y árboles con foquitos. Y más allá, los hermosos diálogos que van y vienen, las netas tan cabronas, los dedos en las llagas, en las heridas. Dr. House hace con la sociedad lo que el personaje de Aldo en Inglourious Bastard, interpretado por Brad Pitt, hace con la actriz alemana. Si no han visto esta escena, entonces no sabrán de lo que estoy hablando, así que vayan a ver Inglourious Bastard y vean de lo que estoy hablando. La analogía de la doctora Cody representando a una sociedad disque tolerante, donde House es usado como carne de cañón muchas veces, donde los que aspiramos a ser diferentes somos usados y engañados para creer que realmente alguien nos entiende y nos aprecia, y ojo, no es que yo me ponga en esa categoría, ni es que yo aspire a ella, simplemente, y sería una necedad y falsa modestia negarlo, mi proyecto estúpido de podcast no cabría en ningún lugar, en ningún medio, pero eso vale madre. Decía, la analogía. La sociedad soporta y digamos que controla este tipo de seres antisociales, pero hablo de antisocialidad no porque sean antigentes, sino antirreglas injustas e hipócritas, que hacen creer a estas personas que todo es por su bien, cuando al final la manipulación invisible pone a los individuos en un estado y en un lugar en el que no se ponga en riesgo a los dueños del negocio, a los dueños del pedo, a los dueños de todo. House trata con la sociedad e incluso se coge a la sociedad. Y cuando esta sociedad pierde el control y juzga que los tipos como House o House mismo no son lo que deberían ser, es el momento de curarlos o de recluirlos en clínicas de rehabilitación. Después de eso se observan como ratones de Skinner, se dejan libres para que al final, cuando los han exprimido lo suficiente, llegue la hora de exterminarlos, como pasa con el final de temporada en las 7. Razonen eso, cabrones y cabronas. Todos somos Dr. House. Por eso es que la serie tiene tantos fancies. Todos sabemos que Dr. House nos escupe a la cara, pero sin embargo, nada nos mueve.
Nada hará que salgamos de nuestra puta zona de confort y que realmente nos pongamos a hacer lo necesario, que hagamos por fin valer esa premisa de que estamos vivos para algo y que no estamos solamente aquí de visita. Quizá lo repetitivo no sea la serie, sino nosotros mismos. Quizá los adictos más junkies seamos nosotros, que censuramos la adicción al Vicodin, pero sin embargo, nosotros nos metemos drogas más dañinas, más apendejadoras, más manipuladoras. House toma Vicodin para lidiar con los dolores y para no sacar una UCI y matarnos a todos. Nosotros usamos las drogas televisivas para llenar con eso nuestras vidas y sostenernos de ese contenido barato para no caer al vacío y percatarnos de que efectivamente no somos nada. Nuestra felicidad es fake, no existe y no hay nada que podamos hacer al respecto si seguimos siendo como somos y pensando en función de algunas reglas dadas. Por ahí hay muchos pendejos que dicen, es que el House ya se volvió bueno. Es que el House ya se enamoró. Es que la serie está rechafa, sin percatarse de que lo que están viendo en pantalla es el reflejo de lo que la sociedad hace con ellos mismos. Todos quieren ser como Dr. House, vivir fuera de las reglas, pero muy pocos desean asumir las consecuencias. Así que mejor desde la comodidad de sus sillones solo ven a un antihéroe mundial para buscar sus incongruencias y justificar que aunque queremos ser como él, no es posible porque Gregory House no existe. En ese espejo hay un House, en cada espejo hay un House en potencia, y es aquí donde me malentenderán muchos, decenas. Entonces Logan dice que si todos somos House podremos salvar al mundo, bla bla bla, y pendejadas por el estilo que la neta hoy yo no voy a resolverles. Dr. House, una serie de televisión que vio la luz en noviembre de 2004, David Shore, Bryan Singer, el brillante director de Sospechosos Comunes. De hecho, hay una continua referencia a la película y a Kaiser Sose en la serie. Otro de los directores es Paul Atanasio y Katie Jacobs también. Y bueno, vámonos con el primer capítulo. El piloto Everybody Lies, todos mienten, Logan miente, Calderón miente, Obama miente, tu mamá te miente, tu hijo te miente, tu jefe miente, el cura te miente, el papa miente, el Dalai Lama miente, Marilyn Manson miente, la policía miente, los narcos mienten, tu esposa miente, tu amante miente, tu jefe miente, la televisión miente. Ya habrá un podcast más adelante de las mentiras, pero hoy quedémonos con eso. Todos mienten, todos mentimos. El primer capítulo y el último de la temporada finalizan con la misma canción. You can always get what you want. No puedes obtener siempre lo que deseas, de los Rolling Stones, una de las frases y canciones favoritas de House. Este capítulo piloto fue escrito por David Shore y dirigido por el máster Bryan Singer. Todos mienten. El capítulo piloto arranca con un bus que avanza y en el interior una mujer de 30 años, algo sabrosa, viaja en él. La perspectiva del techo del puente desde una camilla es bien chingona. La mujer corre por el puente, por la calle, se ve que lleva prisa. Rebecca Adler se llama la actriz que la interpreta. Una escuela y nos enteramos que la chica es maestra. Y llegando se encuentra con otra que le cuestiona por qué llega tarde de manera amable. De hecho se percibe cierta camaradería y ella le dice que no le gustará la respuesta, no le gustará la verdad, y desde acá, desde la primera línea las netas comienzan. Ya sé la respuesta, es que no alcancé el bus, es que Brad no te dejó alcanzar el bus, no me acosté con Brad, solo no alcancé el autobús. Sí, claro. ¿Mientes, verdad? No, no te mentiría. La maestra Rebeca llega a su salón y saluda a sus alumnos, niños de entre 2 y 5 años. La maestra llega a su escritorio y deja sus cosas, y pregunta a algunos qué fue lo que hicieron el fin de semana. Así que concluimos que vivimos en lunes. ¿Por qué nosotros siempre le decimos qué hacemos y usted nunca nos cuenta lo que hace?, le responde una niña a la maestra. Rebeca se sorprende y dice: tuve un fin de semana fabuloso, pero no le digan a la señorita Melanie.
evidenciando con esto que en realidad sí mintió, a pesar de que dijo que nunca le mentiría. ¿Qué hizo? Pues hice un amigo nuevo, sujetándose a lo políticamente correcto, a lo normal, a la prudencia. ¿Cómo les voy a decir que me fui a coger todo el fin de semana con un compa? Pues no, así que mejor miento. Mentimos, muchas veces por cobardía, por respeto, por no querer asumir a consecuencia, o por no mostrar realmente lo que somos. Exigimos verdades, como en este caso la maestra Rebeca, que pide a los niños que no sean tímidos y que cuenten abiertamente lo que hicieron, pero ella no lo hará por 20 razones políticamente correctas que al final desemboca en lo mismo. Miente. ¿Le contó a sus padres que hizo un nuevo amigo?, le preguntan. Uy, sí, absolutamente, nunca deben guardarle secreto a sus padres. No pinches mames, en menos de 2 minutos se hace una analogía contundente y monstruosa de cómo somos manipulados desde la infancia, y todo en nombre de lo políticamente correcto. Nunca debes mentirle a tus padres, a menos que ya seas grande. Los niños crecen aprendiendo que las mentiras los pueden salvar, y que las mentiras los harán avanzar, y que las mentiras los harán esforzarse menos. Lo grave de la piratería no es que tú compres piratería, sino que le estás enseñando a tus hijos que de manera bien sencilla pueden robarse un contenido sin mayor remordimiento. Mi papá dijo que no me secara con el secador de agua caliente de los baños, pero si no está mi papá, le digo que no lo hice y lo hago para que mi papá no me regañe. Hacemos que los niños mientan, les asesinamos esa gran cualidad de decir siempre la verdad y concluimos en que las mentiras son buenas a veces. Con esa confusión inocente crecen los niños, ocultándose en mentiras debido a distintos factores, numerosos y diferentes para cada individuo. No diré que me hago pipí, así no se burlarán. No diré que mamá me pega, porque si no se burlarán y no seré como los demás. No diré que mi papá le pega a mi mamá, porque si no se llevarán a papá. No diré que mamá me pega, pues dirán que soy mala. No diré que mi tío me toca, porque dirán que es por mi culpa y me castigarán por mala. Aprendemos a mentir de inicio por culpa y para no ser juzgados. Ya más tarde el arte de mentir se perfeccionará, y con él podremos manipular a nuestro entorno, como la maestra ahora lo hace con los niños. Aun y con la mejor intención ella miente a los niños y es incongruente, pues ni ella le dice todo a sus padres, ni solamente conoció a un nuevo amigo. Mentir. Yo les dije a los míos, le dice. La frase se interrumpe pues la maestra no puede articular palabra, emitiendo algunas frases incoherentes que causan risa en los niños. El espectador sabe que algo no anda bien y la manera en la que está filmada la escena nos deja claro lo que Rebeca siente. Confusión, mareo, desesperación. Los close-ups a distintas partes del rostro de Rebeca hacen que el espectador se involucre de inmediato con el pedo. La mano de Bryan Singer. La maestra, como puede, escribe algo en el pizarrón. Los niños miran lo escrito pero todavía no comprenden qué pasa, incluso se ríen. Una maestra desde afuera logra ver algo y viene en chinga. La perspectiva de la cámara cambia mostrándonos lo que ve Rebeca, ya en el suelo. Vemos su escrito en el pizarrón. Llamen a la enfermera. Rebeca se convulsiona en el piso y la pantalla se va a blancos. Y acá es donde comienza oficialmente House MD. La intro siempre me ha gustado y la música del Dr. House que identifica la serie pues es de Massive Attack y viene en un disco llamado Mezzanine. La canción de donde surge el extracto se llama Teardrop. Hugh Laurie hace el papel de su vida. Él nació para ser el Dr. House y a pesar de que Bryan Singer quería un americano para él mismo, este actor inglés pudo ganarse la selección. La pantalla en negros, la confusión, alguien habla, perdió la capacidad de hablar. La perspectiva del techo ahora sí del hospital completa la broma de la perspectiva en el puente. ¿Ves? Todos suponen que soy un paciente por este bastón. Ponte una bata blanca como todos. No, no quiero que piensen que soy médico. ¿Sabes que la administración podría molestarle tu actitud?
La gente no quiere un médico enfermo. Me parece justo. A mí no me gustan los pacientes sanos. Conocemos a Wilson y al venerado Dr. House. Él no quiere encargarse del caso, pues lo considera sin interés y aburrido. Y Wilson le dice que es importante que él lo vea, pues es su prima. Tumor cerebral, es aburrido y pronto morirá. Sabemos que House es una eminencia como médico de diagnóstico y Wilson le dice sarcásticamente que es tan bueno que no necesita ver a la paciente o evaluarla para diagnosticar que morirá. House argumenta y Wilson rebate, tratando de convencer a House que se haga cargo y que use a su equipo de diagnóstico y que no le deje toda la diversión al forense. Y es así como House toma el caso. Mientras escucha todo esto, pues él se receta una pastilla de lo que más tarde sabríamos que es Vicodin. La enferma, convaleciente, la cámara viola su intimidad y nos acompaña al interior de su nariz. Él suma hacia uno de los orificios de la nariz para mirar en su interior. Está muy cabrón. El interior, bacterias, paredes, mucosas, el torrente sanguíneo, glóbulos, una radiografía. Dr. House. Conocemos a los integrantes del team del Dr. House, un hombre negro llamado Foreman, otro hombre blanco llamado Chase y una mujer sabrosa aunque algo ñoña llamada Cameron, aunque lo de ñoña nos daremos cuenta en capítulos futuros que solo es la pura apariencia. Foreman cuestiona si no es mejor ver a la paciente para poder dar un diagnóstico más acertado, y House revira contundente: todos mienten. Cameron le susurra a Foreman que a House no le gusta ver a los pacientes. Debate sobre tratar o no tratar con los pacientes, y aquí la lluvia de ideas y descalificaciones por falta de viabilidad de las mismas, la sensacional acción de sostener lo que dices o de decirle a alguien que su idea es pendeja con fundamentos. Caray, cabrón, si así fuera el pinche mundo, chingado. Y bueno, al final concluyen que harán resonancias y estudios para corroborar un corolario de todos mienten. Todos se equivocan. House, con su chamarra y su barba de 12 días, espera el elevador cuando su jefa, la doctora Lisa Cody, lo atora y le dice que lo esperaba desde hace 20 minutos en su oficina. Cabe mencionar que Cody está bien chidota, chingao. Nos percatamos de la posición de House ante la autoridad. Qué raro, porque hace 20 minutos no tenía la intención de ir a tu oficina. No me interesa hablar nada contigo, le dice House en tono despreciativo. Yo firmo tus cheques, le dice Cody presionándolo, pero a House le vale madre y se va. Ven a lo que me refería en mi chaqueta mental de la analogía de Cody como la sociedad. Cody se va con House en el elevador y le dice que no ha generado dinero y que debe generarlo porque al hospital le convenga tenerlo ahí. Cody le da una lista de las cosas en las que House se caga. No atiende pacientes que no quiera, ignora consultas, no atiende a las juntas, 6 años de retraso en sus obligaciones para con la clínica. Me debes 4 semanas. Y claro, también vemos que la doctora Cody, además de sabrosa, pues no es ninguna pendeja. El único motivo por el cual no te despido es porque tu reputación aún vale algo para este hospital. Como dijo el filósofo Jagger, no siempre obtenemos lo que queremos. Frase clave de esta serie, frase clave de esta vida. House se va y deja a Cody bien emputada y bien frustrada. Corte A, la enfermera acompañada del equipo de House. Ella pregunta si alguno de ellos es el Dr. House, su doctor, y ellos mienten. Mienten para no hacerla sentir mal. Resonancia magnética. En eso están cuando una enfermera les dice que hay un problema y que no están autorizados a hacer ninguna prueba. Dr. House irrumpe bien emputado en la oficina de Cody, reclamando por qué revocó sus autorizaciones. Cody, bien sarcástica, se lo paunea. Sí, estudié ese filósofo que citaste ayer, Jagger. No siempre puedes obtener lo que quieres. Y es así como Cody consigue que House vea más pacientes en la clínica, y no solo los de diagnóstico complicado. Labor social. 4 horas semanales extras en la clínica para así reponer todas las que debe. Trato justo, aunque no así para House, pero de todas maneras lo hace, aunque sabe que debe tantas que quizá nunca acabe. Cuando se marcha le dice a Wilson: ojalá quieras mucho esa prima, cabrón.
Y Wilson sonríe. Por fin le hace la resonancia a la maestra. Claustrofobia, ansiedad, miedo, ruido, desesperación, frustración, ira. Rebeca tiene un ataque y se empieza a ahogar. La sacan en chinga y la maestra no reacciona, no respira. Está lívida, así que la opción es la inyección en el cuello para ayudarla a respirar. No mames, se ve bien cabrón cuando le abren el cuello y le meten el tubo, cabrón. Le salvan la vida, aunque por exceso de confianza, por poco y la paciente muere. House toma Vicodin como dulces y espera fuera del cuarto donde convalece Rebeca. Al salir sus chalanes le dice: ¿ya ven? La gente no es de fiar. House sugiere que la paciente sabía que tenía alergia al gadolinio, sustancia con la que se hace más efectiva una resonancia magnética. House les dice que investiguen, ya que sin la resonancia es otro camino que deben seguir. Foreman comenta sarcásticamente al sentir que House está siendo incongruente: creí que todos mentían. Y House revira: la verdad comienza en las mentiras, dejándonos bien pendejos a ellos tres y a todos los que estamos viendo. House llega para ver sus primeros pacientes. Cody lo mira desde lejos y sonríe satisfecha. House realmente se queja porque considera que los pacientes de la clínica solo le harán perder el tiempo con sus gripitas y sus mocos. Su primer paciente se queja de dolores en la espalda, además de estar completamente naranja. Al ver al paciente con ese tono naranja en la piel, House, aunque trata, no puede dejar salir una sonrisa que amenaza convertirse en risa. Ahí con el paciente, House toma otro Vicodin y dice que, más que por el dolor, lo consume porque le gusta, e incluso le invita un Vicodin al paciente. Y le dice: su esposa lo engaña. El paciente naranja se saca de pedo y nosotros también. Consume una cantidad ridícula de zanahorias y vitaminas. La zanahoria lo pone amarillo y la niacina lo pone rojo. El diagnóstico: consiga pintura, mezcle colores y consígase un abogado. House abandona el consultorio y el paciente y se queda bien sacado de pedo. Nuevo paciente, niño con el estetoscopio. Él lo ausculta en la espalda y le pregunta a la mamá si ha estado usando su inhalador. La madre le dice que no, porque no le gusta que los niños tomen medicinas tan fuertes tan seguido. Y obviamente House se la paunea y de paso la pendejea. Cuando le está explicando lo que hace el asma, House tiene una idea, una epifanía con respecto al caso de la maestra. Sale apresuradamente diciéndole a la madre del niño que si no confía en los esteroides, entonces no debería confiar en los médicos. Rebeca está con Cameron y Foreman contándoles lo dura que ha sido su vida. Sus Vipers suenan. Es House. Urgente. Salen en chinga, pero se lo encuentran justo afuera. ¿Qué no pudo tocar? Denle esteroides. Rebeca ve la silueta de House. ¿Eso es mi doctor? Ni Cameron ni Foreman están de acuerdo con House. No puede ser vasculitis, no tiene sentido. No podemos diagnosticar sin una biopsia. Si acertamos la salvamos y si no, pues nos enteramos de otras cosas, les dice House. Rebeca pregunta: ¿por qué esteroides? Y Chase le miente. Chase cuestiona por qué no la han visitado. Rebeca, a pesar de ser muy guapa, está muy sola. Rebeca no se traga la mentira y pregunta: ¿por qué esteroides? Te estamos tratando por vasculitis, es la inflamación de los vasos sanguíneos en el cerebro. Cameron miente. Chase le recrimina, pero ella dice: si House tiene razón, no pasa nada, y si no, al menos di una esperanza a una mujer que agoniza. Falsas esperanzas, todos mienten. Si hubiera de otro tipo, se las hubiera dado. Foreman está en el kinder husmeando, investigando si en el ambiente donde Rebeca tuvo el ataque hay algo que pudiera haberlo causado. Los niños siguen en la escuela y le hacen preguntas. El incómodo momento pues hace que Foreman se sienta así como sacado de pedo, ¿no? Él pregunta si hay mascotas y le dicen que había un hámster, pero ya no está. Foreman dice que está buscando olor a moho. Una niña le dice que también tienen un perico y Foreman va con House para darle el resumen y su conclusión.
es el perico, ya que las aves son las principales causas de citacosis. House, casi sin pelarlo, pues está viendo su novela, le dice que no puede ser el oro. La citacosis trata problemas nerviosos y complicaciones neurológicas. Es tanta la atención que House pone en la novela que Foreman se saca de pedo. House le desactiva su conclusión a Foreman de manera muy cabrona. Foreman se cuadra ante la contundencia de argumentos. ¿Visitaste su casa? No, pero mañana voy. Al rato pido la llave. Y House lo desaprueba en chinga. ¿Qué acaso la policía pide llaves para revisar escenas de crimen? De ninguna manera. Vas sin pedir permiso y abres como puedas. Pudiera ser que oculte algo y si le pides la llave, seguro algo esconderá. Para reafirmar aún más su autoridad y dominio del pedo, House le da una lección a Foreman que nos deja pendejos. ¿Entra ilegalmente o qué? ¿No fue así como entraste a casa de los Felker? Foreman se saca de pedo pues no sabía que House sabía, pues todo estaba en su expediente y este no es algo al que se tenga fácil acceso. House le dice cómo supo. Foreman fue un delincuente juvenil y House le dice por qué a pesar de ello lo contrató. El que reconoce un engaño sabrá engañar. Debería demandarlo. No, no puedes demandarme por contratación injustificada. Pero puedo demandarlo si me intenta despedir por no ir a la casa de la maestra de manera ilegal. Cody busca a House y lo encuentra leyendo una revista de chismes en un consultorio vacío. Cody le cuestiona la razón por la que le está dando esteroides a Rebecca Adler. Pues ¿cómo por qué? Pues porque es mi paciente. Eso se hace con los pacientes, se les da medicina. No recetas basadas en suposiciones. Cody dice que suspenderá el tratamiento. Pero pues si es mi paciente. Sí, pero es mi hospital. No es un experimento, tengo una teoría legítima. Si la tienes, pero no tienes pruebas. No mames, nunca hay pruebas. 5 médicos diferentes dan 5 diagnósticos distintos basándose en las mismas pruebas. No, pinches mames. Tú no tienes ninguna prueba, le dice Cody a House. House no lo dice, pero mira a Cody así como, no mames, ya deja de chingar. No es la primera vez. A lo que Cody le suelta, ¿por qué carajos crees que siempre tienes la razón? Es difícil vivir suponiendo lo contrario. No, pinches mames. ¿Por qué te da tanto miedo cometer un error?, le dice House a Cody. Pues porque soy un doctor y cuando cometemos errores la gente muere. Cody visita a Rebecca, la ve muy mejorada. Ella le pide que le agradezca por favor al Dr. House de su parte. Cody sale del cuarto con cara de no mames, creo que la cagué. Pero ahí está House esperando una disculpa. ¿Suspendo entonces el tratamiento, jefecita? Tuviste suerte, le dice Cody. Wilson revisa a Rebecca y al parecer ya está mejor. ¿Llegaré a conocer al Dr. House? Wilson se ríe como diciéndole, pues si no te pierdes de nada y es una suerte que no lo hayas conocido. ¿Es un hombre bueno? Wilson dice, pues es un buen médico. ¿Se puede ser una cosa sin ser la otra? ¿No tendría que importarle la gente? House no es como todos. Wilson sigue haciendo pruebas y ella se nota muy confiada. ¿El doctor House es tu amigo?, le pregunta. Sí, sí es mi amigo. ¿Tú le importas? Pues eso creo. ¿No lo sabes? Entonces, ¿cómo puede ser tu amigo? Como dice House, todos mienten. No es lo que se dice, es lo que se hace. Sí, sí le importo. Wilson está por retirarse y Rebecca se queja. No puedo ver, no puede ver. Un ataque inesperado y aparatoso. El electro pinta una línea y una descarga para revivirla. Rebecca con un respirador escucha. Al parecer, el ataque le dañó el cerebro. Rebecca empeora y el equipo piensa y comenta qué pasó y qué se va a hacer. La situación es delicada. Ciega y con un paro inminente en cualquier momento, Foreman da los tiempos. House escucha y piensa. Detengan los tratamientos. Se cela de la sala y sus chalanes cuestionan. House dice, son los esteroides, no es un tumor. Los esteroides hicieron algo, pero no sé qué.
Entonces, ¿qué haremos? Dice Foreman. ¿Nos quedaremos sentados a esperar que muera? House dice, sí, la veremos morir, específicamente cuán rápido muere. Así sabremos finalmente qué tuvo. Y para entonces ya no podremos hacer nada, dice Foreman. Debe haber algo mejor que podamos hacer que solo verla morir. Pues no se me ocurre nada, ¿y a ti? Pinche House. Habla como si supiera algo que ni sus chalanes ni nosotros sabemos. Foreman, frustrado, le pide a Cameron que le ayude porque piensa ir a casa de Rebecca a ver qué encuentra. House sigue cumpliendo sus horas en la clínica. Ahora es un hombre que asegura tener fatiga crónica. Se encuentra con un hipocondríaco. Sale del consultorio, pide en la farmacia Vicodin y saca unos dulces de unas máquinas dispensarias, cambia los Vicodin por los dulces y se los da al hipocondríaco. Foreman y Cameron están en la casa de Rebecca, investigando. Él le cuenta lo de su delincuencia juvenil y de cómo House lo contrató por ello. No se siente bien, pero Cameron lo tranquiliza. Solo que al tranquilizarlo ella se queda sacada de pedo al escuchar a Foreman decir: ¿y tú cómo conseguiste el trabajo? No puede ponerse de pie. Rebecca empeora más rápido de lo planeado, pero no es un tumor. El equipo desanimado no sabe ya qué hacer. En eso está cuando Foreman le dice a House que Wilson lo engañó. Rebecca Adler no es su prima. Wilson quiere cambiar el tema y dice que Rebecca es judía. Claro que no es judía, dice Foreman, si acabo de comer jamón en su casa. Wilson está muy nervioso porque House se emputará por haberlo engañado. House no pone mucha atención en lo que hablan. Está pensando, está razonando. En eso están Foreman burlándose del nerviosismo de Wilson cuando House les grita: «¡Eres un idiota!». Wilson tartamudea: «¡Tú no, el otro!». Y es entonces cuando Foreman se pone pálido. «Dijiste que no hallaste nada y hallaste jamón, y no lo dijiste hasta ahorita. ¿Qué intentas joderme a través de Wilson?». Foreman no sabe ni qué pedo. Donde hay jamón, hay puerco, y donde hay puerco, hay neurocisticercosis. ¿Qué pasa cuando le damos esteroides a alguien que pudo tener un gusano en el cerebro? Mejora un poco y después empeora. La lección que nos da House nos hace que dudemos en comer unos tacos de carnitas la próxima vez. Ay, que por cierto hoy me eché unos bien chingones. La teoría está chingona y resuelve el caso, pero una vez más es solo teoría. No hay pruebas. Wilson regresa cabizbajo. Habló con Rebecca y ella desea ir a morir a casa. House por fin va a conocer a Rebecca. Afuera la lluvia cae y House sentencia: «Eres una idiota. Tienes un cisticerco en el cerebro y si no hacemos nada morirás el fin de semana». Rebecca, sin esperanzas, aburrida incluso, desafía a House y le dice que cómo puede estar tan seguro si no ha visto el gusano. Lo mismo decía cuando le dio el diagnóstico de vasculitis. «Ahora no puedo caminar y tengo un pañal. ¿Cómo espera que le crea?». El debate se torna chingón. Sabemos lo que le pasó a House y el por qué usa un bastón. Sabemos que está así por un mal diagnóstico, pero también asume que estaba complicado pues no había ningún síntoma. Rebecca tiene un punto. «Solo quiero morir con dignidad», le dice Rebecca a House. «Eso no existe. Los cuerpos fallan, a veces a los 90 años, a veces antes de nacer, pero siempre ocurre, y esto no tiene absolutamente nada que ver con dignidad. Aunque camines, veas o te puedas limpiar el culo, siempre es desagradable, siempre es feo. Podemos vivir con dignidad, pero no podemos morir con dignidad». Y aún así, Rebecca no accede. Cuando va con su equipo y les comenta la decisión de Rebecca, enseguida opinan sobre varias formas de mentir por el bien de ella. La limitante ahora es que House ya respeta a Rebecca y no le mentirá. ¿Y porque la respeta la dejará morir? Resolví el caso. Mi trabajo terminó. Los pacientes quieren pruebas. No hacemos autos ni extendemos garantías. Chase, desesperado, le dice a House cómo pueden probar que es un gusano. La resolución es muy ingeniosa y chingona. Chase se la presenta a Rebecca y le dice que la podrán curar. Albendazol, 2 pastillas. 2 pastillas. 2 pastillas. House va a su oficina y encuentra a Cameron. ¿Por qué me contrató? House le dice: «Contraté a Foreman por sus antecedentes penales.
Contraté a Chase porque su papá me hizo una llamada. Y te contraté a ti porque estás muy sabrosa. ¿Me contrató para acostarse conmigo? Pues qué te sorprende si así es el mundo. Además no es lo que dije. Che House. Casi le dice, te contraté para que adornes. Cameron contesta, pero si soy buena, trabajé aquí y trabajé allá. Sí, eres una buena aspirante. ¿Realmente te molestaría que por un gen de belleza te hayan contratado, en vez de un gen de inteligencia? Pero es que yo he trabajado muy duro. Pues no deberías haberlo hecho, no lo necesitabas. Elegimos el camino que nos da la mayor recompensa con el menor esfuerzo. Es una ley natural y tú la desafiaste, por eso te contraté. Pudiste casarse con un rico o ser modelo, pero aquí estás, sobándote el hermoso culo que tienes, chingándole. ¿Debería sentirme halagada? Las mujeres hermosas no estudian medicina, a menos que su daño psicológico sea directamente proporcional a su belleza. ¿Te violaron? Claro que no, pero estás dañada, ¿verdad? Cameron sale huyendo de la oficina de House. El tipo naranja al que House le dijo que su esposa lo engañaba está con Cody y le dice que siguió a su esposa y era verdad, lo estaba engañando. Cody sabe que House se pasó de pendejo y le dice al paciente que se tranquilice, pero aunque sea un importante donador del hospital, no puede despedir a House. El desgraciado es el mejor médico que tenemos. Un mal necesario. ¿Recuerdan mi analogía? ¿Recuerdan las maneras que Cody implementa para mantenerlo a raya y sacarle provecho? Rebeca está ya muy repuesta y tiene una agradable visita. Rebeca feliz pregunta por el Dr. House al que no le ha dado las gracias. Él te curó, pero tú no lo curaste. House, viendo novelas, le reclama a Wilson que le mintiera, pero le pregunto por qué lo hizo. Para que aceptaras el caso. ¿Le mentiste a un amigo para salvar a una extraña? ¿Te parece justo? ¿Tú nunca me has mentido a mí? No, yo nunca miento. House se percata que la línea que usó Cody sale en una telenovela y se siente usado. Tuché. En eso está cuando una enfermera interrumpe. Tiene un paciente que solicita nueva dosis de medicina. Es el paciente al que le dio el placebo. Se voltea a ver a Wilson y le dice, ¿tienes cambio de $1? No siempre obtenemos lo que queremos. Y es así como termina este primer capítulo de una serie que, a pesar de ser vista por millones de personas alrededor del mundo, a muchos les pasa de noche. Véanla y razonen y filosofen, y que San Gregory House los bendiga. Algunas curiosidades: el personaje de Gregory House está parcialmente inspirado por el detective ficticio Sherlock Holmes. El nombre House es un juego de palabras con Holmes, un homófono de Holmes. Leonard ha dicho que House y su personaje originalmente iban a interpretar los papeles de Sherlock Holmes y del Dr. Watson en la serie, aunque cree que el equipo de House es quien ha asumido la personalidad de Watson. House es adicto a la Vicodina y experimenta otras drogas, mientras que Holmes tiene el hábito de la cocaína y regularmente fuma en pipa. Ambos personajes son músicos. House toca el piano y la guitarra y Holmes tocaba el violín. Ambos tienen el talento de describir las intenciones y las historias de las personas con exactitud, basándose en aspectos físicos y de sus personalidades. Tanto Holmes como House viven en el 221B de Baker Street. El nombre de quien le dispara a House en el episodio No Reason, Jack Moriarty, coincide con el adversario de Sherlock Holmes, el profesor James Moriarty. Han aparecido varios personajes en la serie con nombres alusivos al universo de Sherlock Holmes. En el episodio piloto, la paciente se llama Rebecca Adler, que coincide con Irene Adler. Un carácter femenino de la primera historia corta de Sherlock Holmes, A Scandal in Bohemia. En el capítulo 17 de la segunda temporada, Apuesto el resto, House está obsesionado con una paciente que perdió hace 12 años llamada Esther Doyle, con referencia a Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes. En el capítulo final de la segunda temporada, Sin razón, el médico recibe un disparo de alguien acreditado como Moriarty, que es, como ya lo dije, el némesis del detective. En el episodio Es una maravillosa mentira de la cuarta temporada, House recibe un libro de Conan Doyle como regalo de Navidad. En el capítulo 11 de la quinta temporada, Joy to the World,
Wilson le obsequia un libro de Joseph Bell, aunque antes de darse crédito por ello, dice que fue enviado por una mujer llamada Irene Adler. Según el oncólogo, esta es una supuesta paciente que enamoró a House. Antes de que Hugh Laurie audicionase para el hospital de Gregory House, para el papel de Gregory House, estaba filmando la película El vuelo del Fénix, y Gregory House o Hugh Laurie planeó audicionar para los papeles de James Wilson y para el de Gregory House. Cuando leyó que Wilson era un personaje atractivo, decidió simplemente intentar suerte con House. Luego de ver varias versiones del episodio piloto, Bryan Singer comenzó a sentir frustración y se negó a considerar a más actores británicos por el papel debido a sus pobres desempeños hablando con acento estadounidense. Sin embargo, cuando vio la cinta de la audición de Hugh Laurie sin saber quién era, se sorprendió de su acento americano, creyó que era estadounidense y lo elogió como ejemplo de un verdadero actor estadounidense. Hugh Laurie inicialmente creía que James Wilson sería el protagonista de la serie, luego de leer una breve descripción del personaje, y no se dio cuenta de que House tenía el papel principal hasta que leyó el libreto completo del episodio piloto. Antes de la emisión de la serie, a los productores les preocupaba el hecho de que House carecía de sex appeal para los espectadores. Aunque el salario original de Hugh Laurie no ha sido confirmado, en 2008 se reveló que House recibiría $400,000 por episodio al comienzo de la quinta temporada de la serie. No dudo que ahorita ande por el $1,000,000 por episodio. Como políglota, House habla inglés, francés, español, portugués, hindú, mandarín y algo de coreano. Es ateo, por lo que se burla abiertamente de los colegas o pacientes que muestran algún nivel de creencia en cualquier aspecto religioso. Prefiere no creer en la vida después de la muerte porque convertiría la vida en una prueba. House frecuentemente dice que todo el mundo miente, pero es en broma. Remarcó que estaba mintiendo cuando había dicho eso en el último episodio de la primera temporada. House critica el protocolo social por su carencia de un propósito racional y de su poca utilidad. En un episodio explica cuánto envidiaba a un paciente autista porque la sociedad le permitía al paciente olvidar los refinamientos que él debía sufrir. Más tarde en el mismo episodio, el Dr. Wilson sugiere que House padece el síndrome de Asperger, el cual se caracteriza por un número de síntomas presentes en House, tales como la dificultad de aceptar las reglas sociales, la carencia de preocupación por su apariencia física y su resistencia al cambio. Su tono en el celular es Bob del grupo Hanson para llamadas de su equipo de diagnóstico y Dancing Queen de ABBA para su único amigo, James Wilson. Consíganla, compas, y véanla desde otra perspectiva.